Bueno, es muchísima la información, es mucha la información que tenemos. Vamos a tratar de condensarla en el tiempo que podamos en esta charla. Les pido que no se maten escribiendo y anotando números porque todo el material va a estar subido a un link que después Amílcar les va a pasar. Así que no se maten escribiendo y anotando y demás. Y cualquier duda que les quede, si no la podemos agotar acá, después nos podemos contactar por cualquiera de todas las vías que existen para agotar las dudas, ¿sí? El informe está apuntado a todo el país, ¿sí? Hace poco, como dijo Amílcar, estuvimos en Mendoza, creo que está por ahí la gente de Mendoza, y dimos algunos datos puntuales de Mendoza de este informe. Así que quien quiera conocer la situación en su lugar, en su departamento, en su provincia, donde sea, nos piden y les mandamos lo que podamos rescatar. Pero bueno, celebro que haya gente de todo el país, y no sé si hay gente del exterior también, pero gente de todo el país, porque esto es federal y los resultados que hay son promedios de todo el país, ¿sí? Hay algunas especificaciones que yo les voy a contar, pero corresponde a todo el país. Así que bueno, bienvenida sea la participación global. Bueno, entonces, como decía Milcar, nos estamos preguntando cómo podemos medir toda esta situación del suicidio en nuestro país. Voy a hacer un pequeño repaso, que ya lo hablamos en el informe anterior, en la charla anterior, pero bueno, como el público se renueva y esta charla va a quedar subida, lo voy a repasar de vuelta rápido, porque los datos dependen de nosotros qué camino escojamos para medir, ¿sí? Este gráfico lo que hace es explicar esquemáticamente todos los pasos que ocurren después de un evento que se interpreta como un suicidio, ¿sí? Ocurre un evento de un suicidio, se hace una denuncia policial, interviene la justicia y un médico forense hace la autopsia y eventualmente el certificado médico de defunción. Mi interpretación, yo es mía y me hago cargo, es que la situación ideal sería que a nivel de los juzgados, a nivel de la justicia, se haga un informe de cada causa, cómo se cierra, si fue un suicidio, si fue un homicidio, si fue un accidente. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente eso a la fecha de hoy no existe, ¿sí? La Ley de Prevención del Suicidio del año 2015, que se reglamentó 6 años después, eh, habla de que haya estadísticas y demás, pero no dice cómo. Bien. Y yo creo personalmente que esta sería la situación ideal, que los juzgados digan cómo se cerraron las causas, ¿sí? Pero bueno, eso a la fecha no está. Hasta el año 2017, 2018 por ahí, la mayor parte de información que teníamos venía de los certificados médicos de defunción que hacían los médicos forenses, ¿sí? Cuando hacían una autopsia, por ejemplo. Ahora, un médico te puede decir, por ejemplo, que una persona muere de un disparo de arma de fuego en la cabeza o de lo que sea, pero no necesariamente tiene los elementos suficientes para decir si eso fue un accidente, un suicidio o un homicidio, lo cual hacía que el dato sea bastante disperso, ¿sí? Y difícil de determinarlo. Estos informes que presentamos nosotros están construidos con otra base de datos que tiene que ver con los datos que recolecta la policía, ¿sí? Ahora cuando empiece con el informe les voy a mostrar desde dónde se recolectan los datos. Pero estos datos vienen desde esta parte. Y este mismo informe, que lo van a tener subido en internet para que lo tengan y es público, explica las diferencias que hubieron, ¿sí? Fíjense, el violeta oscuro son los suicidios registrados por este sistema de denuncia policial. Y los de lila claro son los que cómo se venían recolectando previamente. Fíjense cómo en los últimos años superó en gran medida los datos recolectados por las denuncias policiales, porque esto hacía que lo que surgía de la investigación policial, eso era el dato que se subía y se interpretaba como un suicidio. Eso hizo que haya muchas circunstancias, como por ejemplo accidentes de tránsito, incendios, intoxicaciones, muertes por sobredosis de alcohol, drogas, heridas por arma de fuego y demás, se hayan visto con mayor atención, ¿sí? Porque el que investiga quizás encontró una carta de despedida o quizás encontró una circunstancia en el accidente de tránsito que no tiene por qué haber un accidente porque no hubo una frenada, no hubo nada. Bueno, son muchos los elementos que aportan información. Entonces,
De a poquito se va perfeccionando la calidad con la que se recolectan los datos. A mi criterio, todavía no estamos en la circunstancia ideal, pero estamos avanzando, ¿sí? Como yo les decía, todos los años se está publicando un informe. Yo sé que si ustedes leen informe del 2022, dirían, che, pero ya está terminando el 23 y me van a hablar del 22. Y sí, porque hablamos del año que ya se terminó, ¿sí? Yo interpreto que el Ministerio de Seguridad va a publicar información del año 2023, entrado ya el 2024. Entonces, este informe que vamos a publicar ahora y que vamos a hablar ahora es el que se publicó en septiembre de este año, ¿sí? Y son los datos del año 2022 y a veces recolecta información desde el 2017 en adelante hasta el 2022 para ver algo que creo yo que es más importante que el dato duro de cuánta gente se suicidó o cuál es la tasa y el numerito y si subió una décima o bajó una décima, sino que es evaluar la tendencia, ¿sí? Si la tendencia es en aumento o la tendencia es en descenso. Eso, a mi criterio, estadísticamente, para lo que nosotros estamos buscando, es mucho más relevante que un numerito, ¿sí? Pero bueno, esas tendencias se construyen con números, así que vamos a ver los números. Esta información es de las investigaciones que realiza las policías de los distintos distritos, ¿sí? De todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí pueden encontrar su provincia y el escudo de la Policía Provincial de su provincia. Eh, y de las 4 fuerzas federales que en nuestro país son la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Son las 4 fuerzas federales. Así que todos estos cuerpos de policía de cada investigación tienen la obligación de informarlo al Ministerio de Seguridad y se construyen estos datos. ¿Bien? Entonces empecemos con lo que es la tendencia, lo que yo les decía de la tendencia, ¿sí? Este gráfico lo que intenta demostrar es cómo evolucionan las tendencias de las muertes violentas, ¿sí? Las muertes violentas son las que no son por enfermedades, ¿sí? Que son muertes que se conocen como traumáticas. No tienen que ver con una enfermedad, una patología o algo propio del cuerpo, sino que tiene que ver con un fenómeno externo, ¿sí? Que pueden ser accidentes, pueden ser suicidios o pueden ser homicidios. Cualquiera diría que eh, uno dice, no, bueno, hay homicidios todos los días y escuchamos que matan a uno acá, matan a uno allá, matan a 3 acá y demás. Sin embargo, si ustedes miran el gráfico, de esas 3 causas, los homicidios, los suicidios y los accidentes de tránsito, por decirlo de alguna forma, el homicidio son los que menos cantidad hay. Habitualmente se muere más gente por accidentes de tránsito, ¿sí? Que por homicidios. Y se muere más gente por suicidios, con todos los déficits que tenemos de información, se muere más gente por suicidios que por homicidios, ¿sí? Y están tan cerca el homicidio, perdón, están tan cerca el accidente de tránsito del suicidio, que fíjense que en el año 2020 año inicio de la pandemia, ¿sí? El aislamiento y no había gente en la calle, más que los que teníamos que ir a trabajar al hospital y el personal que se lo definió como esencial. Eh, Ese año bajaron las muertes viales, bajó también sensiblemente los suicidios, pero el suicidio pasó a ser la primera causa de muerte traumática en el país. No sé si lo llegan a ver, año 2020, el suicidio fue la primera causa de muerte traumática. Pero inmediatamente se recuperó la tendencia, ¿sí? Y volvieron los accidentes de tránsito a ser la primera causa, y los dos fueron en ascenso, en aumento, ¿sí? Al día de hoy están ahí, en el límite, ¿sí? Otra cosa que nos habla el gráfico es que de los últimos 3 años, 2020, 2021 y 2022, ¿sí? En valores absolutos, o sea, en cantidades de personas que se quitaron la vida, el año 2022 estuvo, excepto en enero, todos los meses estuvo por encima de los 2 años anteriores. Fíjense que siempre el círculo violeta oscuro está por encima de todos los demás. Es decir, que en todos los meses del año 2022, excepto en enero, hubieron más suicidios que en el año 2021 y 2022 con respecto al mismo mes, ¿sí? Esta tendencia es muy característica, es propia de prácticamente todos los años, que tiene que ver con que a fin de año aumenta mucho
la cantidad de suicidios. Esto tiene que ver con la multiplicidad de factores que intervienen en los casos del suicidio, con los cuales no me voy a meter ahora porque no terminaríamos nunca, pero tiene que ver con las expectativas y los festejos y demás, de llegar a fin de año y de cerrar y ver un año atrás y ver qué pasó y demás, y las conclusiones que uno saca personalmente que ocurran este tipo de circunstancias, ¿sí? Otros datos que nos aporta el informe es qué días de la semana ocurrieron más suicidios, y no solamente qué día, sino también en qué horario. Esto nos habla de qué día, ¿sí? Las barras de distintos colores son los distintos años, ¿sí? Pero más o menos la tendencia es siempre la misma. Lunes y domingo suelen ser los días que ocurren más suicidios, ¿sí? Pero cuidado con esto, no lo anoten como un total, porque ahora les voy a decir cuál es mi interpretación de esto, ¿sí? Habla el informe de que lunes y domingo son los días que ocurren más suicidios. Y que ocurren más suicidios a la hora de la mañana, mediodía, tarde, ¿sí? Fíjense que son las dos barras lilas, ¿sí? A la mañana y a la tarde, ¿bien? Ahora, cuando ustedes miran el texto, uno cuando lee algo así no solamente hay que ver un gráfico, sino ver la explicación del gráfico y cómo se construyó ese gráfico, ¿sí? Y si ustedes van al apartado del final del documento, que dice anexo 1 en la página 60, apartado metodológico, ¿sí? Van a ver que hace esta aclaración y dice: se consideran la fecha y la hora de ocurrencia de acuerdo a la información registrada en el preventivo, reporte policial o la actuación, ¿sí? O sea, lo que dijo la policía, a esta hora se hizo esta denuncia de este suceso, ¿sí? Ahora, obviamente que, salvo que hayan visto a la persona quitarse la vida, el evento no ocurrió en el momento en el que se denuncia, ¿sí? Ocurrió horas previas, ¿sí? De ahí para atrás. Entonces, mi interpretación, y de acuerdo a la experiencia que uno tiene y a lo que uno suele ver, es que lo más probable es que los eventos hayan ocurrido el sábado a la noche o el domingo al mediodía, y que se hayan visto el domingo al mediodía o el lunes a la mañana o al mediodía. ¿Me siguen en este pensamiento? ¿Sí? Que no necesariamente porque se informe un día y a una hora significa que ocurrió en ese momento, sino que ocurrió de ahí para atrás. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar mucha atención, los fines de semana, quién está solo en su casa, quién no tiene a nadie, quién está viviendo una enfermedad, una situación adversa, ¿sí? El suicidio, recuerden que es algo multifactorial, ahora vamos a hablar un poquito sobre ese tema, y no hay que vincularlo a un solo evento en la vida de una persona, pero sí prestar atención a las circunstancias en las que estadísticamente ocurren más eventos, ¿sí? Después tenemos información con respecto al suicidio de acuerdo al sexo, y remarco sexo porque ahora después les voy a hablar otro que tiene que ver con el género, ¿sí? Nuestro país tiene sancionada una ley de identidad de género donde separa la concepción del sexo de la concepción del género. Entonces el gráfico, el documento separa estos dos aspectos, ¿sí? Y con respecto al sexo, divide masculino a femenino o sin determinar, o sea, no había información al respecto. Y nos habla de que habitualmente todos los últimos años se mantiene esta tendencia de 80% de hombres, 20% de mujeres, ¿sí? Habitualmente por cada mujer que se quita la vida, hay 4 hombres que se quitaron la vida, ¿sí? Es una problemática que afecta mucho más al hombre en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo pasa esto. En algunos lugares es mucho peor incluso, ¿sí? Eh, y, y esto, fíjense el dato que yo les puse acá. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una provincia que tiene relativamente pocos habitantes con respecto a otras del país, ¿sí? Entonces, esto hace que al modificarse algunos valores, se modifican muchísimo los porcentajes, ¿sí? Para que ustedes den una idea, en el año 2021, estadísticamente, de todos los suicidios que hubieron, el 5%, o sea, el 4,8 eran mujeres, ¿sí? Y al otro año, casi la mitad eran mujeres. Pero cuando ustedes van a mirar el numerito duro, o sea, cuántos datos hubieron 10 suicidios más que el año previo, ¿sí? Tampoco es que fue una diferencia abismal, pero claro, como son pocos habitantes, en el número porcentual se modifica muchísimo. Entonces,
Este es el tema de estas cuestiones numéricas, que pequeños numeritos modifican mucho los porcentajes, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, que pueden ver esto, que yo al principio pensé que era un error, y después cuando entré a mirarlo en detalle me di cuenta de que no, tiene que ver con que al ser pocos habitantes, pequeñas modificaciones que no dejan de ser importantes, lógico, pero modifican muchísimo los datos estadísticos. ¿Bien? Entonces esto para tenerlo en cuenta. Los hombres se quitan la vida mucho más que las mujeres, proporcionalmente. Las mujeres lo que tienen de particular es que suelen tener más intentos, ¿sí? Por consumo de pastillas u otros tipos de métodos, ahora vamos a ver un poquito de esto, suelen tener más intentos que los hombres, pero el acto se consuma más frecuentemente en el sexo masculino. En el género, en cuestiones de género, fíjense que habla de varón, mujer, mujer trans o travesti o varón trans, ¿sí? Y hay una gran porción que dice sin determinar, que del año 2021 al año 2022 creció prácticamente al triple, ¿sí? Esto nos habla de un error estadístico, ¿sí? En el que hay más casos sin determinar que casos en los que se cuenta el género como mujer. Esto nos habla de que este dato evidentemente no está bien recolectado, ¿sí? Porque no puede ser que el sin determinar sea mayor que una variable determinada, ¿sí? Entonces, eh, acá tenemos un problema estadístico, pero bueno, yo lo pongo porque está en el informe, pero lo que me interesa que vean es cómo de un año al otro creció muchísimo la incertidumbre, o sea, no sabemos qué es, ¿bien? Eh, pero bueno, quédense con el dato de este del 4-1, ¿sí? 80% hombres, 20% mujer, que es el que se suele sostener en el resto del mundo, ¿bien? Acá un poquito discrimina el tema provincias, discrimina en el buen sentido de la palabra, sino que separa, ¿sí? En el cuadro de la izquierda tenemos valores absolutos, o sea, donde hay más casos de suicidio. Lógicamente es donde hay más habitantes, ¿sí? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires en su totalidad, son los lugares donde hay más cantidad de suicidios. Pero si uno lo compara con la cantidad de habitantes, tenemos el mapa del otro lado, sí que está remarcado en rojo, en el que nos habla de proporciones, o sea, de tasas. ¿Cuánta gente se suicida cada 100.000 habitantes? ¿Ok? Y ahí lo que tienen que mirar es, cuanto más oscuro es el lila de la provincia, es mucho mayor la tasa de suicidios. ¿Bien? En nuestro país, en promedio ocurren 9,3 suicidios cada 100.000 habitantes en un año. ¿Ok? En promedio. Entonces, yo hice este gráfico, no importan los números ni los nombres, pero para que se hagan una idea, todas las provincias que tienen flecha, en realidad son distritos, porque ahora voy a explicar por qué, son los que están por encima de la tasa nacional, o sea, están por encima del promedio, todas esas, ¿sí? Y de todas esas, las 5 que están con flecha roja son las que tienen mayor tasa de suicidio en el país. ¿Bien? Entonces tenemos Entre Ríos con un 18,4, o sea, casi el doble del país. Salta con un 15,8. Formosa con un 14. Santiago del Estero, 14,1. La Pampa con 16 suicidios cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Entonces, acá nos habla de dónde la situación es peor. Pero tengan en cuenta que hay determinados lugares donde quizás por ser distintas fuerzas las que informan, no se informa todo de la misma manera, lo cual nos puede indicar que quizás Córdoba, que está en el medio de todas las provincias, quizás tenga una tasa un poco más alta de la que figura ahí, no me consta, pero es una posibilidad, ¿sí? Pero que no esté representada en el gráfico por una cuestión de cómo se recolectan los datos. Pero veamos la tendencia y veamos cómo del año pasado, que es el mapa en azul, este año empeoró la tasa, subió de 8,7 a 9,3 en todo el país, ¿sí? Y algunas provincias pasaron a tener una tasa más alta que otras en comparación. Por ejemplo, San Luis bajó, La Pampa subió. Santa Cruz bajó, Santiago del Estero empeoró. San Juan bajó,
Formosa, ¿se entiende la comparación? ¿Sí? Pero todo esto es número a número y quizás uno tendría que ir viendo en el lugar donde uno vive o donde uno trabaja, cómo es la tendencia en ese lugar, para, como decía Milcar, si uno está haciendo alguna acción para prevenir todo esto, ver si con el correr del tiempo esa tasa viene disminuyendo. ¿Sí? Algo novedoso del informe de este año, del 2022, es que la provincia de Buenos Aires la desglosó, ¿sí? El de arriba es del año pasado, fíjense que dice solamente provincia de Buenos Aires y todos los datos, y abajo dice provincia de Buenos Aires en general, ¿sí? Y después desglosa los 24 partidos del Gran Buenos Aires, ¿sí? Y aclara abajo un término que a mí no me gusta, que es interior de la provincia de Buenos Aires, como si el resto viviéramos en el exterior, pero bueno, no voy a entrar en esa discusión. Para que entiendan, son el resto de los partidos que no son los 24 que están alrededor del Gran Buenos Aires, ¿sí? Entonces acá uno puede ver cómo pareciera que en todo el resto de la provincia de Buenos Aires la tasa es peor que la de los 24 partidos del Gran Buenos Aires. ¿Sí? Este es el análisis que se puede hacer, ¿ok? Y otra circunstancia que informa el documento, que no modifica mucho, no puse comparativo porque no cambia mucho con respecto al año anterior, es en dónde ocurre el suicidio. En el domicilio particular, en la gran mayoría de los casos. Entonces empiecen a recolectar información. Fines de semana, a la noche o a la madrugada, persona que está sola, que encima si es hombre, si está en una provincia con alta tasa, si además está en su domicilio particular, se van sumando elementos que estadísticamente hace más probable que esa persona esté pensando en quitarse la vida, ¿sí? Entonces, estos son los trabajos que tenemos que hacer. Si nuestros recursos son finitos, como siempre lo son, tenemos que abocarlo hacia donde la situación está peor. ¿Bien? Y tengan en cuenta que otro lugar, si después entran a ver abajo al pie del documento, aclara de un montón de lugares específicos y habla, por ejemplo, de iglesias, habla de edificios públicos, ¿sí? Lugares donde ocurren y están registrados los suicidios, pero bueno, los engloba todos en otro lugar, porque estadísticamente es un 5% nada más. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dedos arriba? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa igual tienen el link para hacer preguntas y después las respondemos. Yo siempre hago una pausa en este momento que tiene que ver con el dato según el método que se utilizó para consumar el acto suicida. ¿Sí? Nosotros tenemos documentos de recomendaciones internacionales que están en el link que América les va a pasar para que puedan bajarlos si ustedes quieren, pero yo extraje solamente estos dos enunciados. ¿Qué dice? Que al informar sobre un suicidio en particular, esto es para periodistas, para profesionales de medios de comunicación, incluso para colegios, iglesias o cualquier entidad que comunique que ocurrió un suicidio, incluso si a ustedes le pasan en el culto del domingo, que uno se sube a contar que alguien lamentablemente se quitó la vida, es muy importante que respeten estas cosas también porque tiene que ver con cómo la gente se toma esto. ¿Bien? Entonces, las recomendaciones son no realizar descripciones detalladas del método utilizado, ¿sí? Cómo se quitó la vida. Obviamente tampoco poner imágenes, ni reales ni ficticias, ¿sí? Yo sé que esto, el morbo lo pide, ¿sí? Pero hay que evitarlo. Y otra cosa es, muy importante, no resumir la causa del suicidio a una sola causa, a un solo factor. Se suicidó porque estaba en bancarrota. O se suicidó porque lo dejó la novia, ¿sí? Porque el suicidio es un elemento multicausal. Al principio del documento aclara todo esto, así que tómense el tiempo de leerlo porque está bueno que lo resuma y si no después se suman algunas de todas las charlas que hay sobre este tema. Pero fíjense estas dos recomendaciones que yo ya las tenía previamente armadas de esta misma forma con lo actual de esta noticia. El fin de semana Colón pierde un partido y yo en el de fútbol no entiendo nada, así que perdóname si me equivoco en algo, pero entiendo que perdió un partido y descendió a la B. ¿Sí? Noticia de un diario de ultra conocimiento en todo el país. Arranca el título. ¿Quién era el hincha de Colón que se quitó la vida tras el descenso de su equipo a la Primera Nacional?
Hasta acá no está tan mal porque, bueno, ocurrió el descenso y después se quitó la vida, no dice ni cómo ni por qué. Dice que fue después. Tras la derrota ante Gimnasia en el empate, un joven murió tras tirarse de un edificio, ya arrancamos mal, del barrio de Las Flores de Santa Fe, nos dice el lugar, nos dice todo, hasta nos dice el nombre abajo, ¿sí? Yo esto lo pongo acá porque ustedes están con preocupación por este tema, entonces les explico las circunstancias y pongo la noticia, pero esto no debería existir, ¿sí? Este viernes Colón perdió 1-0 con Gimnasia y descendió a la Primera Nacional. Por este motivo, un hincha sabalero se quitó la vida tras tirarse de un octavo piso. O sea, hicieron todo mal. ¿Sí? Pusieron quién era, por qué, una sola causa. Seguramente este muchacho tenía 1.000.000 de problemas más, ¿sí? Un montón de circunstancias más que le ponían el riesgo de quitarse la vida, ¿sí? Y esta circunstancia fue lo que nosotros llamamos un factor precipitante o desencadenante, ¿sí? Que todo el problema previo que viene acumulando, como la gota que desborda el vaso, el vaso no lo desborda una gota, lo desborda todo. Es como los alumnos que me dicen, profesor, me fue mal por una pregunta. No, no te fue mal por una, te fue mal por todas. Una te hizo desaprobar. ¿Sí? Esto es lo mismo. La persona que se quita la vida no lo hace por una cosa, sino por un montón de razones. Entonces, una forma sana y responsable responsable es hacer, por ejemplo, esto. Si ustedes buscan contenido suicida en YouTube, por ejemplo, YouTube les pone este dato, ¿sí? Y les pone un link al Centro de Asistencia al Suicida. Sí, después si ustedes quieren, entiendo, continuar de todos modos, es bajo su responsabilidad, pero por lo menos les da una advertencia. Si ustedes entran al buscador de Google y ponen no quiero vivir más, lo primero que te aparece es esto: recibe ayuda, pedí ayuda, Centro de Asistencia al Suicida, un 0800. Sí, esto es responsable. Comunicar, pero además dar una salida, dar una posibilidad de explicar que la cosa se puede sacar adelante. ¿Bien? Dicho todo esto, el informe habla de que la ahorcadura, el ahorcamiento es el principal método que se utiliza. ¿Sí? Esto no es información para andar dándosela a todo el mundo, ni dársela a los chicos, ni a nadie, pero para que ustedes lo sepan por su preocupación. Aparte está en el documento, no es ningún secreto. Pero hago toda la aclaración previa para manejar esta información de forma responsable. ¿Sí? Algunas provincias tienen más tendencias o menos, de acuerdo, por ejemplo, al acceso a las armas de fuego en La Pampa, o a lugares donde suelen haber más edificios, por una cuestión de arrojarse al vacío, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bien, o cualquier otra ciudad grande del país, donde haya más cantidad de edificios, va a haber estadísticamente más gente que se arroja desde altura. ¿Bien? Hay un dato que es durísimo, que es este, ¿sí? Que tiene que ver con dónde se suelen agrupar la mayor cantidad de suicidios, ¿sí? En el informe del 2021 hacía esta aclaración, que el 37,1 estaba entre los 15 y 29 años. Por alguna razón que yo desconozco, en el informe del año pasado, ese rango lo ampliaron de 15 a 34 años, fíjense que pasaron de 29 a 34, y abarca casi la mitad de los suicidios. Casi la mitad de los suicidios lo provocan personas que tienen entre 15 y 34 años. Si ustedes se ponen a hacer las cuentitas, yo las hice y la proporción es más o menos la misma de un año al otro. Entonces, esta población de 15 a 34 años sigue siendo casi la mitad de los suicidios de todo el país. El problema es cuando ustedes analizan el dato desglosadas las edades, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio. Van a ver este gráfico en el documento donde pone todos los rangos etarios de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, y agarramos el rango de los menores de 15 a 19 años y lo recorté en esta diapositiva, ¿sí? Fíjense que del 2021 al 2022, ¿sí? La tasa de suicidio de 15 a 19 años se mantuvo o incluso bajó una décima. Lo mismo de 20 a 24 años. Aumentó apenas dos décimas, ¿sí? Lo cual no es algo estadísticamente muy significativo, podríamos decir que está prácticamente igual. Entonces, si el total se mantiene igual, se mantiene igual y alguno desciende, es porque otro aumenta, indefectiblemente. Entonces, cuando ustedes analizan de los 25 a 29 y 30 a 34 años, van a ver que del 2021 al 2022 aumentó 2 dígitos la tasa, lo cual es un montón. ¿Sí? Este rango etario de 25 a 34 años la está pasando peor, evidentemente, que los adolescentes.
¿sí? Entonces, otra vez, solo en su casa, un hombre, un domingo a la madrugada, que tenga algún problema o múltiples problemas, que tenga un familiar que vive una situación similar y qué sé yo, y que encima tiene entre 25 y 34 años, se nos tienen que prender todas las alertas, ¿sí? Y no solamente eso, si miramos la tendencia desde el año 2020, que está la columna previa, van a ver que en ese rango etario fue aumentando de a 2 dígitos, ¿sí? De 2024 aumentó casi 3 dígitos del 2020 al 2021, pero después se mantuvo, ¿ok? Pero de 25 a 29 y de 30 a 34 fue aumentando de a 2 dígitos. Y si la tendencia sigue así, el año que viene va a estar en 16 y en 14. ¿Me siguen? ¿Cómo podemos ir analizando esta información y viendo cuál es el rango de gente con la que vos te manejás? ¿Cuántos años tienen tus amigos? Y ¿saben qué? Yo ahora les voy a hablar un poco del censo y termino con esto. El censo del 2022, los datos se publicaron hace una semana y media. No sé si sabían, no tuvimos datos definitivos hasta hace una semana y media, los datos de mayo del 2022, de hace un año y medio, más. Y estos datos nos hablan de que la edad promedio en Argentina es de 32 años, ¿sí? Y si la edad promedio es de 32 años, y habitualmente en poblaciones como las nuestras hay mucha más gente joven que gente adulta, tenemos un grueso muy grande de gente en estos rangos etarios, ¿sí? Que si ustedes miran esta pirámide de acá arriba, si la pirámide tiene base más ancha es porque son más la población joven que la población anciana, ¿sí? El documento del censo está también en el link y van a ver que de a poquito se va achicando esa pirámide porque va envejeciendo la población, ahora voy a explicar por qué, pero evidentemente es todo el grueso más grande del país el que está sufriendo estas circunstancias. ¿Bien? Bueno, yo les decía que se publicó los datos del censo. Los datos del censo vinieron a traer una realidad, y es que lamentablemente estamos peor de lo que pensábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los informes sobre el suicidio que hace el Ministerio de Seguridad los hace en base a proyecciones estadísticas que se hicieron con el censo del 2010. Es este documento que está acá que también está en el link. Van a ver que si entran todos los años del 2010 al 2040, estima cuánta población tendría que haber en ese año. ¿Ok? El tema es que el censo vino a demostrar que somos en realidad menos personas de las que se suponía que íbamos a ser. ¿Sí? El INDEC estimó una cantidad y somos menos personas que esa cantidad. Estimaron 46.234.830 y en realidad somos 45.892.285. Y este número que uno dice, bueno, tampoco son tanta diferencia, son 300.000 personas. Bueno, pero si ustedes hacen los números, este dato de que somos menos hace que la tasa sea peor, ¿sí? Porque se divide por menos cantidad de gente. Entonces, ese 9,3 que parecía en el año de suicidios cada 100.000 habitantes, en realidad puede ser que haya pasado el 9,5 o el 9,6 incluso. ¿Sí? Yo hice unos datos estimativos que no son datos científicos ni rigurosos, pero hice una estimación, porque como somos menos, la tasa es peor. Bien, y esta diferencia poblacional está vinculada a que la tasa de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos por mujer, viene bajando en todo el mundo y en nuestro país viene bajando drásticamente, ¿sí? El INDEC estimaba que para el año 2020, por cada mujer iba a haber 2,18 hijos, ¿sí? Y en realidad, para el año 2019 ya era 1,8. Ya estaba muy por debajo un año antes. Esto tiene que ver con políticas internacionales, las medidas anticonceptivas y toda la legislación que hubo recientemente, que disminuyó la población, entonces hizo que los datos sean peores. Vamos a ver qué hace el Ministerio de Seguridad, si van a empezar a tomar para el año que viene la población de acuerdo a este censo, o cómo lo van a seguir analizando, pero es muy probable que las tasas, si es que sinceran la cantidad de habitantes en el documento, sea mucho peor que la de este año. Entonces, por todo esto que yo les dije, perdón, no son 3.995, son 3.955, son los suicidios que se registraron en el año 2022. Y perdón que la imagen del iceberg sea un cliché, yo sé que se usa para un montón de cosas, pero la verdad es que es lo más gráfico y lo mejor que pude ver, que es que esos son los que tenemos, los que vemos, los que nos dijeron.
Ahora, todo lo que hay debajo de la superficie es prácticamente inestimable, no solamente por cómo se registran los datos, sino porque la tasa es probable que sea mucho peor de lo que está publicado a la fecha. ¿Sí? Así que bueno, así estamos. Muchas gracias, Pablo, por esta rigurosa explicación. Eh, Alarmante, ¿verdad? Alarmante, preocupante, y creo que lo último que nos dijo Pablo nos hace dar cuenta de que estamos posiblemente peor de lo que creemos. Eh, 4.000 aproximadamente suicidios al año. Sumá más o menos esa cantidad por 3. En los últimos 3 años más o menos estamos cerca. ¿Cuánta gente se quitó la vida en los últimos 3 años? Es decir, muchísima. Ahora, las estadísticas nos refieren, por favor quiero que me ayudes ahí en el chat, a hacer esta cuenta con tu celular. La OMS dice que por cada suicidio hay 20 personas que lo intentan. Así que hagamos esta cuenta, 4.000 por 20. ¿Cuánto te da en esa cuenta? La escribís ahí en el chat para tener referencia del número, ¿sí? Porque no es solo el que se quita la vida, sino todos los amigos, familiares, todas las personas que rodean a esa persona y además todos los que lo intentan. Ahí tenés, 80.000. Nosotros en las charlas que damos con Pablo, con Julieta, con el equipo de Rebeldes, solemos decir que es por 25, porque está como, digamos, hay como un consenso de que ese es el número en realidad. Hagamos 4.000 por 25. ¿Sí? ¿Cuál sería ese número entonces que nos da ahora? 4.000 suicidios por 25 personas que lo intentan. Ese es el dato que nosotros tenemos, ¿sí? 100.000, ¿verdad? Ese es el número, 100.000. La última vez que se le hizo una entrevista a uno de los psiquiatras de SAP en Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría, que sigue el tema, hablamos con referentes, estamos al día a día en mi equipo, hay profesionales y la verdad es que lo que nos devuelven los directores de colegio, los profesionales, es que son muchos más los que están y los que se logran registrar. Pero volviendo a esta nota que se le hizo al psiquiatra de la SAP, dijo que en realidad para él tendríamos que multiplicarlo por 35, por la cantidad de casos que él detecta, ¿sí? Por la cantidad de casos que él descubre que hay. Así que hagamos esa cuenta, 4.000 por 35. Según la OMS, entonces, en Argentina tenemos 80.000 intentos de suicidio por año. Según lo que muchos de los profesionales concuerdan con nosotros, son 100.000. Pero según este último profesional que está en el día a día trabajando, 140.000. Gente, eso es una de las ciudades de Argentina, 140.000 personas. ¿O no? Me equivoco. 80.000 es prácticamente el estadio de River. Es preocupante, dramático lo que está sucediendo. Y este es el proyecto que hoy te quiero presentar. El proyecto 4.000. ¿Qué es el proyecto 4.000? Es emparejar. Nosotros tenemos 4.000 suicidios al año, aproximadamente en los últimos años, y si no hacemos nada, posiblemente el año que viene sea superior al número 4.000. Entonces, lograr reunir a 4.000 samaritanos, 4.000 guerreros, 4.000 guerreras, 4.000 preventores, 4.000 personas que amen, busquen, acompañen, oren, concienticen a lo largo y a lo ancho de la ciudad, en pueblos pequeños, en ciudades medianas, ciudades grandes, ciudades capitales, gente que se anime a recorrer la Argentina trayendo esperanza, paz, recorrer otros países, escribir libros, desarrollar programas, emparejar los 4.000. Porque estos 4.000 que se quitan la vida, evidentemente no han tenido el soporte que ellos necesitaban
para encontrarle sentido a la vida, porque ya sabemos que las personas que se quitan la vida no están queriendo acabar con su vida, sino apagar el dolor. Ese es el punto. El punto es apagar el dolor. O sea, no quieren seguir viviendo así, de esa manera. ¿Cómo haces para sumarte a este proyecto? Haciendo clic en ese link que te acabo de mandar. Es un canal de Telegram. Allí la información queda protegida, ¿sí? No es que hay cruce de información. Yo voy a estar publicando, por ejemplo, el link de los informes que compartió Pablo, una serie de recursos. Vamos a estar compartiendo. Ahora recordá lo que hizo el samaritano, ¿sí? El samaritano lo que hizo fue, al escuchar el medio muerto, se llenó de compasión. Y desde ese lugar, mirá todo lo que hizo. Vendó sus heridas, se las curó con aceite y con vino. Puso plata para que pase la noche en el hotel. Lo cuidó, lo puso en su cabalgadura para trasladarlo, pospuso su trabajo, es decir, dejó su viaje original que lo llevaba a algún lugar y pospuso para atender esta necesidad. Y además, dice la escritura, algo súper interesante. Dice, cuídemelo. Estoy leyendo, ahí les digo, estoy leyendo Lucas 10, ¿sí? Lucas 10, versículo 35. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Es decir, que el buen samaritano no solo actuó en el momento, no solo puso de su tiempo y de su dinero, sus recursos, sus capacidades, sino que también fue responsable con su tarea, hizo lo que tenía que hacer y le hizo un seguimiento. Cuando pasó de nuevo, vio cómo estaba, si estaba vivo, si no estaba vivo, información, claro, no tenía WhatsApp. Él no podía mandarle un mensajito y tratar de resolver, pero le hizo un seguimiento. Estamos buscando 4.000 samaritanos que estén llenos de compasión, que tengan tiempo, que quieran vendar heridas, curarlas, cuidar a las personas, ser de apoyo, ser de ayuda, ponerlos en sus cabalgaduras, posponer cosas que tenemos, pero por lo urgente de esta temática. Lo urgente del grito de las estadísticas, porque cuando lo vemos en numeritos, bueno, uno dice, bueno, sí, puede ser, pero imagínate, ¿no? Todo un microestadio que grita a veces una canción y que se ríe y que disfruta de un show o de un teatro, se está matando en Argentina. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? La propuesta es, hagamos algo. La propuesta es, la vida es combate. La propuesta es, analicemos, estudiemos, oremos. Hagamos lo que hizo el buen samaritano, tengamos intervenciones, oremos, concienticemos, hagamos prevención. El samaritano dio todo y a este medio muerto que estaba en el camino lo pudo rescatar. No deja de sorprenderme la cantidad de personas en cada una de las charlas que comparto, sea en colegios, seminarios, por Zoom o públicos, privados, espacios evangélicos, no evangélicos, programas de radio, en televisión. Hay un grito. Yo noto que hay gente que está rota, necesitada de la intervención. Así que yo te animo a que te puedas sumar a este grupo, junto conmigo y otros tantos que quieren hacer algo para frenar el flagelo. Yo cuando empecé con esto dije, bueno, vamos a trabajar para erradicar el suicidio. Después cuando me metí me di cuenta que era un tema tan complejo, que lo primero que debíamos hacer es generar conciencia y frenarlo, que por lo menos varios años no siga creciendo. Y después poder ver de qué manera hacer un trabajo fuerte para reducir drásticamente esto, pero por lo menos frenarlo, porque no solo es una familia que se ve afectada, es un barrio, es una empresa, es un colegio, es una ciudad, y cuando uno va y habla y comparte, ¿no? Todavía recuerdo el testimonio en ese colegio que fui, compartí y se me acercó una profesora y me dice, Amílcar, se me mató mi sobrina y yo no me di cuenta.
Y se me largó a llorar y yo la abracé y después se acerca una joven y me dice, Amílcar, qué bueno que vengas a hablar de esto porque hace 2 años se mató un compañero nuestro y nosotros no lo podíamos creer porque es tal cual lo que vos decías. Se reía siempre, parecía que estaba de buena onda, pero por dentro estaba roto, estaba dolorido y no sabíamos y nos duele. Si no hacemos esta tarea, ¿quién la va a hacer? Porque en esta historia del samaritano había otros que pasaron y escucharon lo que pasó, pero no hicieron nada. Estaban más ocupados en su proyecto, en su ministerio, en su acción. La verdad es que yo no lo juzgo. Yo no juzgo a las personas que piensan que somos exagerados, ni juzgo a las personas que tienen algo más importante que hacer. Pero la verdad es que si me denomino cristiano y me denomino seguidor de Cristo, yo quiero seguir su camino y el camino es el del buen samaritano. Dar todo por el otro. Yo quiero mostrarte este video. A mí es un video que me impacta, es un video cortito. Yo quisiera que vos lo puedas ver y luego podamos orar. Y al terminar, vamos a habilitar para las preguntas. ¿Ok? Vamos a verlo. Dormir pensando en el dolor, algún padecimiento que estés sufriendo, y aunque la muerte se acerque para pedir tu vida, no estás solo, no estás sola. Jesús es tu león que te protege, que ruge tu nombre y te defiende. Confía en Él, la vida es combate. Ahora lo voy a pasar de nuevo y quiero que te conectes con lo que está pasando, ¿ok? Tómate unos segundos. Vamos de nuevo. Cada noche que no puedas dormir pensando en el dolor, algún padecimiento que estés sufriendo, y aunque la muerte se acerque para pedir tu vida, no estás solo, no estás sola. Jesús es tu león que te protege, que ruge tu nombre y te defiende. Confía en Él, la vida es combate. Yo creo que no estamos solos en nuestro dolor, en nuestra situación, y que Dios, por un lado, es nuestro Padre, por otro lado, Jesús es nuestro abogado, y Él es un león que está rugiendo nuestro nombre para eliminar esos pensamientos. Yo sé que hay personas que están conectadas, que están pasando por esto, pero también sé que aquí hay buenos samaritanos que están escuchando personas que están gritando de dolor. Y yo quiero que oremos en este sentido. Si vos estás pasando por una situación, cree que no estás solo, el león ruge tu nombre. El Señor murió en la cruz y fue marcado por nuestros quebrantos, nuestros dolores, nuestros padecimientos, nuestras pruebas. Pero también si vos conoces a personas que están pasando por esto, cree que esta oración también le va a llegar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momento y vamos a orar? Y luego de esta oración respondemos preguntas. ¿Bien? Señor, cuando vemos estas estadísticas, no deja de sorprendernos la cantidad. No son casos aislados. Y esta sospecha que tenemos de que son muchos, se confirma. Son muchos. Y son muchos más de lo que pensamos. Señor, despierta a los buenos samaritanos, a lo largo y ancho del país, a los que están en La Pampa, en Entre Ríos, en Salta, en Catamarca, en La Rioja, en Tucumán, en Formosa, en Misiones, en Corrientes, en Buenos Aires, en la ciudad, en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, en San Juan, en Mendoza, en San Luis, en Córdoba. Despierta a los buenos samaritanos que están en cada una de las provincias, en Santiago del Estero y en Chaco. Despierta a los buenos samaritanos que hoy están capaz distraídos en cosas que son urgentes, pero
Señor, o cosas que tienen que hacer. Señor, despierta. Señor, ahora inunda con tu compasión para que podamos ser esos buenos samaritanos. Señor, levanta a 4.000 guerreros, guerreras, a 4.000 intercesores, a 4.000 pastores, a 4.000 profesionales que quieran orar, prevenir, intervenir, generar acciones, concientizar. Yo no sé qué es lo que vos querés hacer, pero por favor te pido que despiertes a 4.000 personas que estén dispuestas a emparejarse con estos 4.000 que posiblemente este año estén en Argentina quitándose la vida o pensando en quitarse la vida. Señor, si multiplicamos la cantidad de intentos, son 140.000 las personas. 4.000 no es suficiente, pero por lo menos levanta 4.000. Porque sabemos que eso es una onda expansiva y sabemos que cuando esa iglesia se despierta, ese cuerpo se despierta, las personas van a venir a buscar donde hay bebida, donde hay agua, donde hay pan para saciar esa sed y esa hambre que el sistema de este mundo religioso, político, económico no puede saciar. Por eso, Señor, despierta esa iglesia poderosa, amorosa, compasiva. Despierta a los profesionales, despierta a los pastores, despierta a los padres, despierta a los comunicadores, despierta, 4.000 adolescentes, 4.000 jóvenes, 4.000 adultos, 4.000 amas de casa, 4.000 vecinos, 4.000, en el nombre de Jesús, que se despierten para atender con vendas, curar con vino y aceite, poder dar de su tiempo, de su dinero, hacerle un seguimiento a las personas, trabajar de manera integral, de tal manera de sacarlos de ese proceso. Ahora, Señor, como final, oramos para que el león ruja en defensa de los que hoy están siendo atacados por la muerte. Señor, aquí hay personas que capaz están pasando por este proceso, por eso en el nombre de Jesús te pido que intervengas como león. Ruge ahora y elimina esos pensamientos. Alguno de nosotros conoce personas que están pasando por esto. Yo te pido, ruge ahora y elimine esos pensamientos. Fluye con vida en el nombre de Jesús. Y danos creatividad para llegar a cada corazón necesitado. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venimos trabajando con Pablo fuertemente en el tema de trabajar de manera integral, ¿sí? Esta problemática. Quiero que sepan que es muy, muy importante el abordarlo no solo desde el lado espiritual, sino también con profesionales, el incluir a armar un gran equipo, una red de contención. Hemos dictado muchos cursos sobre esto, está el libro La Vía es Combate que tracciona sobre esto. Todos esos recursos están disponibles. Yo quiero recordarles entonces el link del proyecto 4000 para que ustedes se sumen y también puedan sumar a otros y podamos lograr en el próximo tiempo. El objetivo que nos hemos puesto es reunir a 4000. Y mientras tanto vamos a ir compartiendo información. El link que dijo Pablo lo vamos a compartir en ese lugar y vamos a ir subiendo información sobre el tema. Vamos a las preguntas. ¿Sí? No sé si pudieron hacer preguntas en el link. Ahí les acabo de compartir de nuevo el link para que ustedes puedan hacer su consulta, ¿sí? Sobre el tema de hoy que tiene que ver con el informe y demás. Vamos a pasar en segundos nomás allí. Te doy más tiempito por si todavía no hiciste ninguna pregunta. ¿Cuál es tu consulta? ¿Cuál es tu duda? La podés evacuar en el Slido, ¿sí? Es una plataforma que te permite hacer preguntas y además también te permite ver las preguntas de otros, ¿sí? Y vos vas a poder darle me gusta y nosotros lo vamos a organizar, ¿sí? Por jerarquía, ¿sí? Se organiza por cantidad de me gusta. Así que si tenés alguna pregunta o alguna consulta, las podés evacuar por allí y con esto terminamos la charla de hoy. Mostrar un protocolo de registro para suicidio. ¿Cuál es el que se realiza por intentos y cuál sería el ideal, Pablo?
Bueno, vi esa pregunta y tengo una... Ah, pues estás presentando vos a mí. Ya, Em, ya te saco, ahí está. Bien, porque tenía otras diapos que por amor al tiempo no las pasé, pero para que ustedes sepan, la ley 27130 que habla de la prevención del suicidio, costó muchísimo que esa ley se sancione y costó muchísimo más que se reglamente, ¿verdad? Pasaron más de 5 años para que esto pase o por ahí. Y esta ley, una de las cosas que habla es de crear un sistema de registro que hable de los intentos y de los suicidios cometidos. Y los suicidios cometidos, yo les contaba al principio que lo ideal sería que parta del Poder Judicial, que es el que define cómo se cierra cada causa. Si eso por el momento no está disponible. Lo que tampoco está disponible es un registro de los intentos de suicidio, porque si bien está reglamentada la ley, e incluso hay un protocolo del Ministerio de Salud para que en los hospitales, y lo vinculo con la pregunta que decía el pediatra, eh, para que los hospitales, así como se notifica el COVID en su momento, el dengue y demás enfermedades, se llene este formulario, ¿sí? En casos de intentos de suicidio, para que se complete por el personal de salud mental o médicos o lo que sea, eh, y se notifica al Ministerio de Salud. Yo, con toda la gente que conozco que hablé, no tienen la menor idea que existe este protocolo, así que todavía le falta aceitar mucho, pero bueno, por lo menos está disponible y yo creo que con el pasar del tiempo se va a ir notificando y perdón mi pesimismo, pero creo que el número se va a acercar más al 35 que al 20, como decía Milka. Bien, así que está el sistema, el tema es que no está aceitado todavía y es bastante reciente. Fíjense que esto es del 21 de marzo del 2023, es de este año. ¿Sí? Y la reglamentación de la ley es de 3 años antes, en plena pandemia, así que falta todavía que se aceite esto. Y con respecto a la pregunta del pediatra, el informe, una de las cosas que aclara es de la OMS, que se entiende, se considera que los menores de 5 años no son capaces de suicidarse o no tienen la estructura capaz. Yo no soy psicólogo, así que podemos después preguntarle a alguien de salud mental, pero no tienen la estructura suficiente para que habilite el acto de quitarse la vida, ¿sí? Por lo tanto, todas las estadísticas son de 6 años para arriba. Yo cuando les mostré los gráficos, fíjense que hablan de 5 a 9 años. Por debajo de los 5 años no hay estadísticas, no hay números, pero fíjense que en el año 2021 hubieron 6 casos de niños entre 5 y 9 años. Yo creo que un caso a esta edad es una tragedia, una catástrofe, así que tenemos en el año 2021 6 casos registrados y de 10 a 14, 64 en todo el país. Así que el mecanismo es el mismo. A ver, con los niños pasa algo particular y es que todo niño lesionado, ¿sí? Si se piensa que puede haberse lesionado a sí mismo o que hayan sido sus padres o quienes los cuidan, tienen la obligación de denunciarlo, quienes atienden a ese niño, ¿sí? Y la ley de salud mental habla de que toda persona que tenga un pensamiento de daño hacia sí, hacia su persona o hacia otra persona, tiene criterio de internación, ¿sí? El tema es que, bueno, otra vez, hay que aceitar todo esto, tienen que tener la posibilidad de completar los protocolos y todo esto dificulta el acceso. Pero bueno, la realidad es que en España, que es un país que tiene estadísticas mucho más serias que las nuestras o mucho más activas que las nuestras, por decirlo de alguna forma, eh, se sabe que la patología de salud mental de la pandemia para acá explotó más de un 300%. Sí, así que nosotros no estamos exentos de esos números también. Así que la situación es bastante compleja. Ahí podemos aclarar un par de cosas, ¿no? Hay, digamos, el pediatra está muy comprometido con la salud integral de su paciente, pero también hay una realidad que en muchas de las ciudades y regiones de nuestro país, los chicos no van al pediatra. Entonces, allí tenemos un primer problema. Hay algo, a mí me demuestran estos datos que hay algo de la sociedad que está roto. Es decir, no está funcionando de manera correcta los mecanismos de sociabilización sanos y saludables que antes sí teníamos. Estoy hablando en términos de club, iglesia, colegio, hospital, familia, ¿no? Hay algo que está roto.
Y esto para mí es importante, porque la pregunta aplicaría para todos. ¿Cómo detecto siendo docente? ¿Cómo detecto siendo padre? ¿Cómo detecto siendo pastor? ¿Cómo detecto? O sea, no es que el pediatra está excluido de todos estos elementos. Hay una realidad previa, que hay muchos chicos que no están siendo seguidos por un médico porque hay algo que está roto allí y no van. Así que ahí hay un primer problema, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo detecto? ¿Cuáles son las señales? Las señales son cambios abruptos en el humor, cambios abruptos en los intereses. Por ejemplo, si un chico tenía interés sobre alguna materia, sobre alguna actividad y deja de tenerlo, ahí algo está pasando. Estas señales son muy recurrentes en varias problemáticas, no solo en el tema suicidio, ¿sí? Hablamos de chicos que se quieren quedar encerrados o que manifiestan irritabilidad, demasiada irritabilidad. Yo digo también en las charlas, hablo de que todos los factores de riesgo son señales. Es decir, lo linkeo con otra de las preguntas que está allí, que está muy bueno. Pastora, gracias por la pregunta. Dice, yo quiero cómo hacer sanidad en esta área porque soy pastora y demás. Bueno, yo lo que digo es, tenemos que trabajar en todos los factores de riesgo. Sí, desilusiones, falta de inteligencia social, falta de inteligencia emocional, abuso y acoso, problemas que tienen que ver con suicidios cercanos o intentos de suicidio previos, ¿sí? Depresión y tantos otros, ¿sí? Factores de riesgo que por tema de tiempo no los podemos enumerar, ya lo hemos dicho en un montón de cursos y están colgados. Hay varios recursos que le voy a compartir ahora bueno, bullying, muy bien, Chris, gracias por recordar, violencia y cualquier tipo, hablé de acoso y de abuso, ahí está el bullying incluido. Entonces, todos esos factores de riesgo son también señales, o sea, nosotros estamos trabajando previamente. Entonces decimos, cuando una persona está pasando por alguno de estos factores de riesgo, yo tengo que intervenir, yo tengo que orar, yo tengo que acompañar. ¿Por qué? Porque si no hago nada y la persona no hace nada, se le van acumulando problemas. Entonces, cuando la persona decide quitarse la vida, ¿por qué es? Por la acumulación de estos problemas, conflictos y crisis que no pudo resolver antes. Entonces, ¿cómo yo detecto? Estos son los elementos y también tener en cuenta todos estos factores de riesgo. ¿Y qué puedo hacer? Preguntar. La pregunta es poderosa. Preguntar y estar dispuesto a acompañar y ser un puente. ¿Eh? Es decir, ¿qué pregunta le harías? ¿Pensaste en la muerte? ¿Pensaste en quitarte la vida? Te veo mal. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Son preguntas que habilitan. Te vas a sorprender lo que puede llegar a suceder a partir de ahí. Ahora, ¿qué puedo hacer además? Desandar el camino del dolor. Sin juzgar, sin cargar, ¿sí? Sin ponerle otras cargas a la persona, preguntar y empatizar para acompañar, para entender cuáles fueron los padecimientos, cuáles fueron esos dolores que lo llevaron a pensar en la muerte como una opción. Recuerden, el que se quita la vida no está queriendo acabar con su vida, sino apagar el dolor. Espero que hayamos podido responder esta pregunta y vamos a las que vienen. Me comprometo, dice Pablo ahí, mira qué lindo, más que nunca con la problemática. Vengo de una familia, madre y hermano que se suicidaron. Dios me salvó de esta grave dolencia. Qué lindo escuchar esto así. Pueden pasar luego la grabación de la clase, así la compartimos. Sí, vamos a subirla al YouTube de Innovo. ¿Están las iglesias preparadas para abordar el tema de suicidio? ¿A quién se debe capacitar para prevenir? Y luego habla qué cursos recomiendan para preventor de suicidios. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos en Innovo un montón de recursos, ¿sí? Pagos que ustedes pueden tomar, ¿sí? La verdad es que les recomiendo este material porque es excelente. Participan sociólogos, teólogos, psicólogos, psiquiatras. Pablo participa, yo también participo como pastor y tiene una variedad súper interesante de recursos. Y creo que ahí hay mucho contenido para tomar.
¿sí? Pablo, no sé si querés ahí decir algo. Sí. La actividad de prevención en caso del suicidio es tarea de toda la humanidad, ¿sí? Para que se den una idea, en el año 1924 se hace el Tratado de Ginebra, que fue la primera declaración de derechos de niños, niñas y adolescentes, en donde se entendió que la humanidad tenía que darle a esta población lo mejor que tenía para sí. Y yo creo que cualquier comunidad, no solamente una iglesia, sino un club o lo que sea, tiene una responsabilidad muy importante eh, para poder atender a la gente que está viviendo estas situaciones, ¿sí? Y a veces nosotros mismos nos complicamos y nos enroscamos en, bueno, ¿y qué hago? ¿Y de dónde saco un psicólogo, un psiquiatra? Y quizás lo que esa persona necesita es que alguien vaya con un paquete de bizcochitos, se siente a tomar unos mates y le pregunte a ver cómo está. Y eso es un montón. A ustedes quizás les parece, no, y yo qué le voy a poder escucharlo, escuchalo, nada más. No pienses que vos va a tener que solucionar su vida. Andá y escuchá qué le pasa, lo que les dijo a Milcar. Preguntale, ¿estuviste pensando en la muerte en algún momento? Y bueno, prepárate para lo que venga, ¿no? Pero la verdad es que solo ese que parece un pequeño paso es un montón, porque ya la persona se siente escuchada y, no sé, y deja de estar sola, ¿no? Siempre decimos ese yo no quiero vivir más así, ¿no? Y el tema es el así, cómo está viviendo la persona. Ahí hablaban de qué pasa con las personas de 40 años que no quieren seguir viviendo. El tema es cuál es la circunstancia que hace que la persona no quiera seguir viviendo. Porque como dijo Amílcar, no es que no quiere seguir viviendo, no quiere seguir viviendo más de esa forma, ¿sí? De esa manera. Cuando alguien plantea, ustedes saben que en el mundo se está charlando la eutanasia y el suicidio asistido, cuando alguien plantea este tipo de circunstancias con alguna patología o lo que sea, cuando uno se sienta con esa persona y le habla y le explica que puede tomar analgésicos, que puede hacer tal o cual cosa, y va tratando cada una de las cosas que le afecta a esta persona, de cada 5 que presentan esta circunstancia, 4 vuelven para atrás en su idea de quitarse la vida. En nuestro país no es legal, ¿sí? Ni la eutanasia, ni el suicidio asistido, ni nada por el estilo, pero igual la gente pregunta, y vuelven para atrás esa idea de, como dice Amílcar, desandan esa idea de querer quitarse la vida, porque le encuentran solución, aunque sea parcial, pero solución a los problemas que tienen. Entonces, a veces es cuestión de sentarse y charlar. Otras veces requiere asistencia profesional y hasta medicación y demás, lógico. Pero un primer paso de ir, sentarse y escuchar a la persona es un paso gigantesco, ¿sí? Bien, vamos a avanzar en esto. Tenemos más preguntas. A ver, si quiero ser parte de Preventores dando charlas, ¿cómo se puede hacer? Ustedes capacitan bien. Entonces, te tenés que meter en el grupo de 4000. Ahí vamos a ir compartiendo a lo largo de los meses capacitaciones, charlas. La verdad es que el contenido, por ejemplo, que nosotros damos, tenemos algo gratuito subido en La vida es una aventura, en La vida es combate, tiene una guía preventiva, todo ese material está disponible para que vos lo puedas dar. No necesitas grandes capacitaciones. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, la hipótesis de trabajo es que si vos estás dispuesto a escuchar el problema de una persona, estás trabajando en interviniendo ahí un posible, sí, una persona que posiblemente en algún momento pueda pensar en quitarse la vida. Por supuesto que hay un nivel de intervención en la cual necesitas sí o sí derivar a un médico, derivar a un profesional, pero toda la otra intervención es súper necesaria que nosotros la hagamos. Entonces, ese material vos lo podés dictar. Cuando dictás un taller de bullying, con la cabeza de que posiblemente el que sufre bullying, si no, o el victimario, si no sana esa conducta, si no cambia esa conducta, en algún momento pueda pensar en el suicidio, entonces, pero ese material vos lo tenés colgado, lo tenés ahí. Entonces el tema es empezar a pensar. Nosotros decimos mucho, ¿no? Esto, si cada iglesia logra formar grupos de amigos, si cada colegio trabaja para que cada grado, cada división sea un grupo de amigos, más allá de lo que estudien, más allá de las obligaciones que tengan, estás previniendo un montón de enfermedades, un montón de problemas. Si hacemos fuertes a los clubes, con una noción no solo de lo deportivo, sino también de este concepto de salud integral,
teniendo en cuenta los elementos que estamos hablando, posiblemente entonces tengamos otro anclaje. Si cada iglesia trabaja con esta mirada, y ahí viene la pregunta, ¿no? La pregunta del millón, la que todos se hacen, ¿no? ¿Qué pasa si en mi iglesia no le dan importancia necesaria a la atención psiquiatra y psicológica? Bueno, lamentablemente no puedo decirte mucho porque yo lo que sí puedo decirte es que vengo trabajando muchísimo sobre esto, abriendo los ojos a los pastores. Nosotros decimos que el ser humano tiene tres áreas, ¿no? Hablamos de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Pero, y lo explicamos muy bien y hablamos sobre el tripartito del ser humano, bla, bla, y está muy bien. Nosotros enfatizamos, ¿sí?, de que en realidad son 6 dimensiones y que en esas 6 dimensiones requerimos barrer, ¿sí? Requerimos preguntarnos, requerimos fortalecer, dar herramientas y usar a los profesionales para atender cada una de esas 6 áreas. Por supuesto, esas 6 áreas incluyen las 3 anteriores. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero también somos seres sociales, vocacionales y económicos. En esas 6 dimensiones necesitamos la intervención de médicos, de pastores, de psicólogos, de financistas, economistas, contadores, de docentes, de amigos, de familiares. Sí, entonces la intervención es integral. Si hay alguna iglesia que cree que todo esto no es necesario, lamentablemente le está faltando una pata. A ver, entiéndame lo que voy a decir ahora. La oración es al pastor lo que la pastilla le es al psiquiatra muchas veces. La pastilla no va a sanar ni curar, puede equilibrar ciertos químicos, pero es mucho más salir adelante que una pastilla. Los psiquiatras, muchos, los últimos en particular, lo saben bien y vos tenés y yo tengo que tener en claro. Ahora, lo que la pastilla es para muchos profesionales, bueno, toma la pastilla y listo. A veces para nosotros es la oración. Digo, vamos a orar por vos y oramos. Y todo lo otro no lo tenemos en cuenta. Entonces tenemos que abrir la cabeza. Yo sé que hay comunidades que no creen en esto. Hay otras comunidades que creen demasiado en la intervención de los hombres. Nosotros lo predicamos de manera sencilla cuando Lázaro es resucitado. Jesús grita su nombre y lo saca de la cueva. Resucita al muerto, un milagro extraordinario. Pero cuando está el momento en que sale el muerto, el muerto ya resucitado, está todo vendado, Jesús no interviene en ese momento. Lo que hace es pedirle a otros que le quiten las vendas. ¿Se acuerdan de esa historia? Y ahí nosotros solemos usar esta imagen para hablar de los quitavendas. Personas comunes, profesionales, que puedan ayudar a sacarle vendas, dar herramientas, acompañar, bendecir, abrazar, escuchar, dar buenos consejos, orar. Por lo tanto, así como Lázaro necesitó de la intervención de Dios para ser resucitado, pero también necesitó de personas comunes que le quiten las vendas, bueno, ahora es igual. Necesitamos la intervención espiritual, pero también necesitamos la intervención de hombres, de personas comunes, profesionales que intervengan en la vida de las personas. Solemos decir que tenemos que armar grandes equipos donde haya profesionales, amigos, familiares, donde estén incluidos el colegio, el trabajo, depende de la edad, ¿no? En un entramado de cuidado, en un entramado de acompañamiento y de seguimiento. Bien, la última pregunta y terminamos porque nos podemos ir. Piensen cómo hacemos para concentrar, no sé, 36 horas de curso en 30 minutos, no es mucho. La última pregunta responde Pablo y con esto terminamos. ¿Hay alguna ley que regule lo que puede o no subir la información con respecto al suicidio, los medios de comunicación? Si la hay, ¿cuáles? Y terminamos con esto, Pablo. Bueno, ahí voy a compartir la pantalla, pero mientras les dejo en el chat un link, que igual ahora yo lo voy a proyectar, pero durante la charla les hablé de estos dos documentos que están en el link de información, que tiene que ver con las recomendaciones que se dan
a nivel internacional para el manejo de esta información. Pero además de eso, nosotros tenemos a nivel nacional una serie de recomendaciones. Si la pregunta apunta, diciendo si hay una ley, apunta a que haya algo que sancione al que no lo cumple, eso lo desconozco porque es materia del derecho. Digamos, si yo puedo, por ejemplo, ir a denunciar al que puso la noticia del hincha que se quitó la vida y demás, no sé si se puede hacer esto, habría que preguntarlo, pero sí existen estas recomendaciones. Y esta es una página de acá, Argentina, argentina.gov.ar, está el link ahí en el chat, que habla de recomendaciones para el tratamiento mediático del suicidio, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer los medios de comunicación? Tratamiento mediático, lo que no puede faltar, los sí, los no, ¿sí? Toda esta información está subida. Desconozco, repito, si hay una ley puntual que hable sobre este tema. Sí entiendo que todo lo que es información que pueda provocar un daño en la salud pública sí está regulado, lógicamente, pero por el momento yo lo que entiendo es que son recomendaciones que se deberían seguir. Ahora, si yo encuentro un canal o un diario o lo que sea que no sigue estas recomendaciones, se puede denunciar a nivel web, pero quizás se puede hacer algo un poco más a nivel nación, no porque uno quiera que cierren el diario, sino porque hay que educar en comunicación, ¿sí? No es una cuestión punitiva de quiero que cierren X diario o X página porque comunican mal. No, es para que lo tengan en cuenta la próxima vez, ¿sí? Es una cuestión de educación y de formación y no punitiva. Pero sí, recomendaciones hay por todos lados. Amigos, terminamos. Gracias por la paciencia, por compartir una charla nuevamente. Terminamos el ciclo de charlas ahora sí. No va a haber más por este año. Sí vamos a seguir el año que viene. La verdad que estamos muy contentos. Más de 1100 participaciones este año tuvimos en Ignovo. Así que estamos muy contentos. Gracias a todos por participar. Gracias Pablo por este detalle. Y les mando un gran abrazo a todos. Que tengan una feliz Navidad, un año nuevo de mucha bendición. Pueden contactarse entonces al proyecto de 4000 para estar en contacto. Y ahí vamos a brindar un montón de recursos, de ideas. Vamos a orar, vamos a intervenir y vamos a poder hacer mucho para frenar esta problemática que atenta con tantas personas. Gracias, que Dios los bendiga.